Let's bow our hearts in prayer this morning. Vamos a orar en esta mañana antes de empezar. Father, we thank you for this word. We thank you for the truth of Señor, it. te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, It is trustworthy. It shall come to porque es pass. confiable. And Lord, there is a way that we are to live while we Y wait. Señor, And we ask that you would fill our hearts with faith, hope, te pido que llenes nuestro corazón de fe, de esperanza, de amor, cause us to y be que Señor, tú hagas que nosotros seamos fieles, gozosos, fructíferos. We ask that as we study this word this morning, Y that Señor, mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, te pedimos que nos des entendimiento, Spirit, that you would la unción enable de tu me. Espíritu Santo Father, we para depend upon capacitarme. you. Apart Dependo from you, de we can ti, do Señor, nothing. porque aparte de ti But we can do all no puedo things hacer through nada, Christ who strengthens pero todo us. lo podemos en Cristo que nos And now we fortalece. just ask that you would cause us to Pido, Señor, que find great pleasure and joy podamos in this encontrar spiritual gran placer y gozo en esta comida espiritual que has preparado para nosotros, strengthening of our que faith, sirva para fortalecer nuestra fe our love, y para profundizar increase of our nuestro witness. amor, para que And Lord, crezca we pray that you would nuestro be testimonio glorified para in us. otros y que In tú te Jesus' name glorifiques we en ask this. nosotros. Amen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. So we're going to take a look at this passage in 1 Así que hoy Thessalonians vamos a 4. revisar este pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 9 hasta el 10, capítulo 4 del verso 9 al 18. And end with the first. And that is because the first verses 9 to Y 12 vamos a empezar con la are última describing parte the porque way that we're to be living. aquí describe la forma en la que debemos vivir y es como una anticipación a cuando Cristo venga. Por eso es que vamos a pasar un tiempo viendo acerca de la venida de Cristo y luego vamos a ver cómo deberíamos de vivir esperando su segunda venida. Así que empecemos con el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Algunos cristianos evitan estudiar la profecía porque dicen que es muy difícil entenderla o porque piensan que no es importante o porque simplemente no les gusta y por eso se la saltan. Y las páginas de la profecía ahí en su Biblia se quedan pegadas y sin que nunca las lean. Pero más del 25% de la Biblia es profecía. Obviamente Dios le da mucha importancia y es una gran parte de la Biblia para que nosotros la ignoremos. Dios no quería que nosotros los creyentes estemos ignorantes acerca de lo que va a suceder. Dios quiere que sepamos qué es lo que viene más adelante. Hay cosas que son muy importantes para que nosotros sepamos. Y hay unas cosas que a pesar de que nos llaman la atención y nos da curiosidad, Dios las ha mantenido ocultas. Pero el Señor sí nos ha revelado algunas cosas para que nosotros las entendamos. Así que dice este pasaje que no ignoren acerca de los que duermen. Y no es precisamente aquellos que se fueron a tomar una siesta. Este es el término bíblico para aquellos que murieron. Ellos duermen. La iglesia era muy joven cuando fue escrita esta carta. Fue solo unos meses después de que esta iglesia se estableció y algunos habían muerto porque acuérdense que había mucha persecución en estos tiempos y es muy posible que algunos de los creyentes hayan sido muertos por su fe. Y en un momento vamos a hablar precisamente de este retorno del Señor para cuando nos lleve a casa. Pero eso
no excluye que el Señor Jesucristo nos advirtió que iba a haber persecución y que mucha gente iba a perder su vida por el bien de la predicación del Evangelio. Muchos a través de la historia han muerto por el Evangelio. Y tal vez muchos de los hermanos de la iglesia de Tesalónica habían muerto por esta causa. Y aparentemente algunos creyentes estaban batallando por la muerte de estos creyentes. Sí, estaban en fuego por el Señor, estaban compartiendo la palabra a los demás, pero también estaban hablando de aquellos que habían muerto y estaban batallando. El verso 18 nos indica que estos misioneros les escriben a los de Tesalónica para alentarlos y para consolarlos en la muerte de estos hermanos. Y tal vez la razón por la cual ellos estaban consolándoles también es porque su propia muerte estaba cerca. La Biblia nunca nos dice, nunca nos asegura que no va a haber batallas, que no va a haber problemas en esta vida. De hecho, la Biblia nos dice que va a haber problemas. Lo que sí nos promete es que nosotros no vamos a estar solos a través de estos problemas. Hay cosas difíciles, pero qué bonito es, por ejemplo, cuando un niño está asustado por algo que hay en el camino y su papá viene, lo toma de la mano y le dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo voy contigo. De la misma manera, así Dios nos asegura a nosotros. Isaías 43 nos dice, pero ahora así ha dicho Jehová, el que te creó. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. La Biblia no dice, no va a haber aguas, ni va a haber fuegos. No. El Señor dice, yo estaré contigo. En este verso, volviendo a Tesalonicenses, que nos habla de estos que han dormido, no están implicando que, no están hablando que alguien está dormido, está desmayado ahí, no. Es una forma de decir que no está diciendo tampoco que nuestra alma está inconsciente cuando morimos. No, la Biblia no enseña que el alma queda dormida después de la muerte. Es solamente una comparación de la muerte con el cuerpo, estrictamente refiriéndose a que es un estado del cuerpo. Es un estado temporal en la que no se mueve ese cuerpo, tal vez años o siglos, pero es temporal, porque un día ese cuerpo va a ser levantado otra vez a la vida y va a ser reunido con el alma y el espíritu. Pero la Biblia claramente declara que nosotros vamos a estar muy conscientes después de la muerte, cuando nuestro espíritu y nuestra alma dejan el cuerpo. Nosotros no vamos a estar inconscientes. Por ejemplo, en Lucas 16, verso 19 al 31, tenemos la historia del hombre rico y Lázaro. Y en esa historia, Jesús deja muy claro que después de la muerte, estos dos hombres estaban muy conscientes, uno en el paraíso y otro en el infierno. Pero esta historia es una conversación que tiene lugar entre este hombre rico y Abraham. Los dos han muerto. Y sin embargo, ellos están platicando allí, están teniendo pensamientos de cosas teológicas. Así que, ¿estamos conscientes cuando morimos? Claro que sí.
Cuando estaba en la cruz, Jesús le aseguró al ladrón que se arrepintió que cuando muriera estaría con él en el paraíso. En 2 Corintios 5:8 nos dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes para el Señor. Sí, ausentes del cuerpo, pero vamos a estar con el Señor Jesús. Eso fue lo que Jesús le dijo a este ladrón. En Salmo 16:11 nos dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y placer por siempre, pero no hay ningún placer ni ningún gozo en la inconsciencia. Estar presente con el Señor es tener, es experimentar ese gozo, esa llenura. Filipenses 1:20 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si fuera inconsciencia, pues no sería ninguna ganancia. Pero morir es tener ese placer de estar con el Señor, porque si no fuera así, ¿cuál sería la ganancia? En el verso 22 de Filipenses 1 dice, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé, porque Pablo tenía esta disyuntiva, no sabía qué escoger, porque se sentía presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir, decía Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que vivir y continuar viviendo. Sin embargo, tuvo una vida llena de gozo. Así que cuando nosotros morimos, nosotros como cristianos entramos a un estado diferente, pero mejor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Pablo no está diciendo que está mal que estén tristes por aquellos que habían muerto, porque aún Jesucristo lloró por Lázaro que había muerto. Sin embargo, lo que está diciendo es que no deberíamos experimentar esa tristeza que experimentan los que no conocen a Cristo y que están tristes porque no saben qué va a pasar con su ser querido. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si nosotros creemos que Jesús ya pagó por nuestro pecado, y si nosotros creemos que Jesús se levantó de la muerte en el tercer día, esa es una prueba de que Él, de hecho, ha vencido a la muerte y que Él puede ofrecernos vida eterna y que Él, de hecho, nos dará esa vida cuando nuestro cuerpo muera y que nosotros podemos seguir viviendo en la presencia de Dios. Pero para aquellos que no tienen esa fe, no hay esperanza de una vida gozosa y placentera después de la muerte, sino que van a enfrentarse a una separación eterna de Dios y de toda su bondad. Si tú no tienes esa confianza, esa esperanza en este futuro eterno, vas a tener un dolor muy diferente y mucho más amargo. Aquella persona que murió conociendo a Cristo ya está en un lugar mucho mejor. Es un dolor diferente el que experimentamos cuando perdemos a un ser querido que conocía a Cristo, porque estamos seguros que esa persona está en un lugar mucho mejor que aquel que nunca conoció a Cristo y murió.
Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. La resurrección de Jesús de la muerte es una garantía de vida después de la muerte. Así que todos aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar también si han puesto su fe, si han escogido ser un seguidor de Cristo. Así que aquellos que duermen son aquellos que han muerto. Pero ¿qué significa en el verso 14? Dormir en Cristo. ¿Qué significa en este verso lo que dice aquí que han dormido en Cristo? Bueno, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Dios une nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Cristo. Y esto se conoce como nuestra unión con Cristo. Nosotros estamos unidos con Él. Él está en nosotros y nosotros estamos con Él. Cuando una persona se convierte a Cristo, la Biblia dice que esa persona está en Cristo. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, ¿dónde estás? En Cristo. ¿Cuándo dejas de estar en Cristo? Nunca. Cuando en el verso 14 dice que Jesús traerá con Él a los que han dormido, traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Eso es lo que dice el verso 14. Esas personas que murieron están en Cristo y Cristo no los ha dejado cuando murieron. Esa relación no termina cuando mueren, porque nada puede separarlos de Cristo ya, ni aun la muerte. Estos versos se están refiriendo al retorno de Jesucristo, al futuro retorno de Jesucristo a la tierra, a llamar a su novia, o sea, la iglesia, llamarla a la casa del Padre para que vivamos junto con Él. El Señor murió por nosotros para que nosotros podamos estar con Él. Y un día viene por nosotros para llevar a su iglesia, a la novia, al cielo, para que podamos vivir en este hogar con el Señor para siempre. Y de esto es lo que está hablando estos versos. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido en Cristo. Jesucristo viene. Él regresará y no viene solo. Aquellos que murieron en Cristo, que solo sus cuerpos están muertos, porque recordemos que su alma y su espíritu están vivos, están presentes delante de Dios. Ellos regresarán con el Señor y Él vendrá por aquellos que todavía estén vivos en esta tierra. Verso 15, pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, él sentía que él iba a ser parte de este grupo. Él tenía esta esperanza. Y hay otros lugares de la Biblia, hay otras epístolas donde se ve que Pablo pensaba que iba a morir pronto. Pero en esta en particular, él piensa que Jesucristo iba a venir antes de que él muriera. Y él sabía que tal vez el Señor lo dejaría vivir hasta que él viniera o no.
Y esa es la misma manera que nosotros debemos de vivir, esperando a que el Señor regrese en cualquier momento. Por eso dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. El Señor Jesucristo se retrata en la Biblia como el novio que viene por su novia. Y el patrón de la boda judía es que el novio que se comprometía con una muchacha, con la novia, se comprometía, pero regresaba a su casa, a la casa de su padre, y a construir una casa nueva para él y su novia. A veces era una adición a la casa paterna, pero a veces era una casa separada de la de su padre. Una vez que la casa estaba completa, el novio regresaba por su novia para la boda y se la llevaba a su casa para vivir felices para siempre. Y no es un cuento de hadas, porque todos los cuentos de hadas muestran esta misma historia. El novio, la novia se casan finalmente y viven para siempre, felices para siempre, ¿no? Y así es como dice la Biblia. El Señor quiere venir, va a venir un día por su novia y nos va a llevar con él. Pero los detalles los vamos a dar después. En estos versos de Tesalonicenses se habla algo de lo que Jesús habló en Juan capítulo 14. Vamos allá, por favor. Es un pasaje que muy a menudo leemos en un funeral. ¿Por qué? Pues porque está lleno de esperanza, porque es una promesa de una vida gloriosa más allá de esta. Juan 14, 1. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Jesús está hablando aquí. En la casa de mi Padre, o sea, en el cielo, muchas moradas hay. De otra manera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes en el cielo. Ustedes es sus seguidores, la novia. Así que yo voy a preparar ese lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar, significa que vendré otra vez y les tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Aquí está Jesús hablando, aquel que no miente, nos está haciendo una promesa de que si Él se va, ya se fue, ¿verdad? Y se fue a preparar ese lugar, pero Él vendrá otra vez para que estemos con Él. Y este evento se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y este sería el final feliz de vivieron felices para siempre en la Biblia. De regreso a Tesalonicenses, capítulo 4, dice que nosotros los que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación. El Señor mismo descenderá del cielo con aclamación. Algo va a pasar. Imagínense a Jesucristo imagínense antes de que Él muriera, cuando estaba allí frente a la tumba de Lázaro, y le grita: Lázaro, sal. Y aquel hombre que estaba muerto ya por 4 días en la tumba
Imagínense, ya olía porque se descomponía el cuerpo y este hombre revivió y salió de la tumba y continuó viviendo. No sé yo qué es lo que va a gritar Jesús, pero esta voz nos va a gritar. Y no solo Él va a gritar, sino que con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios. Cuando lees la Biblia, ves esos eventos significativos en la Biblia, siempre se ven ángeles acompañando estos eventos, estos grandes eventos. Y en esta no va a ser la excepción. En este evento los ángeles vendrán también. La trompeta era una señal de advertencia o una señal de que se prepararan o una señal de alerta de alguna celebración o de algo importante, algún anuncio, pues. Ese era el sonido de la trompeta y va a haber trompeta. La trompeta de Dios dice aquí a la venida de Cristo. Algo importante, algo significativo va a pasar. Y no sabemos si todos van a escuchar estos sonidos al tiempo del rapto o solamente los que estamos en Cristo lo vamos a escuchar. Tal vez solo los cristianos somos los que vamos a escuchar esto. Estas voces, esta aclamación, esta trompeta, no lo sé. La Biblia indica que el rapto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense cuánto dura un parpadeo. Y todos aquellos que se van a quedar no se van a dar cuenta de nada. Porque en un segundo los cristianos desaparecerán. Pero lo que es importante que nosotros reconozcamos de la profecía es que hay cosas que suceden en la realidad espiritual. Estas cosas que ocurren en la realidad espiritual y las que ocurren en la realidad física, a veces no son, más bien no son, no corresponden exactamente en tiempos, porque por ejemplo, un día en el cielo puede ser 1000 años aquí en la tierra. No hay correlación entre la realidad espiritual y la realidad física. En cuestiones de tiempo, al menos, ¿no? El tiempo en el que el Señor venga por nosotros va a ser rápido. Y tal vez tú puedes pensar, ay, qué decepción, va a ser tan rápido, en una fracción de segundo. Pero en la perspectiva celestial va a pasar muchas cosas. Esta reunión va a ser hermosa y no creo que el Señor la va a apresurar. Así que algo de lo que va a pasar aquí, en el verso 16, se describe, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se refiere a los cuerpos de los cristianos que han estado en la tumba. Y los espíritus de estos hermanos no están en los cuerpos, ¿Dónde están? Están en Cristo. Y si Cristo está resucitando, está regresando con estos cristianos que ya murieron. Porque en ese momento los cuerpos de estas personas van a levantarse porque se van a reunir con sus espíritus. Van a ser obviamente cuerpos nuevos, cuerpos resucitados. Luego nosotros
los que vivimos, es decir, los que estemos vivos en ese momento, y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En el inglés, en el español usamos la palabra rapto o arrebato, y significa ser juntados, significa ser levantados, llevados al aire, así como Elías, por ejemplo, que fue llevado hacia el cielo. Él subió al cielo en este carro de fuego, en el torbellino, y el Señor Jesús también subió al cielo allá en el Monte de los Olivos. Y esto es de lo que está hablando aquí, seremos llevados en el aire. Y desde la perspectiva terrenal va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo creo que para nosotros no va a ser tan así. Nosotros lo vamos a disfrutar más, vamos por lo que aquí dice la Biblia, porque aquí la Biblia dice que nosotros estaremos con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Esto es asombroso, seremos tomados en el aire, estaremos juntos con Jesús allí en las nubes. Él va a ser nuestro punto focal, la reunión de todos los cristianos que nunca hemos conocido, pero todos con el mismo enfoque. Vamos a estar juntos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y allí es donde estaremos para siempre con el Señor. Todos estaremos ahí juntos con Jesús en las nubes. Así como las nubes que vemos en un día normal, esas nubes que serán gloriosas en ese día, esas nubes que vimos en historias como las de Elías, de Moisés en el monte de la transfiguración, ese tipo de nubes. Jesús ascendió en una nube, y no sé qué pasa con esto de las nubes, pero yo creo que vemos aquí en la Biblia que es una señal de la presencia de la gloria de Dios. Y después de allí vamos a ser llevados a casa, donde viviremos felices para siempre con Él. Los cuerpos de cada cristiano que murieron desde que Cristo dejó la tierra hasta que Él regrese, serán resucitados de la tumba, y sus espíritus serán unidos con ese cuerpo que está muerto. Imagínense qué reunión, imagínense qué hermoso, todos los cristianos que han muerto en todas las épocas, una procesión de hermanos y hermanas en Cristo en las nubes, en el cielo, esta procesión hacia nuestro hogar en la casa del Padre. ¿Dónde está la casa de nuestro Padre? ¿Dónde está el cielo? Bueno, solo Dios lo sabe. Y esto es por lo cual tú debes conocerle, porque cuando mueres sin Él, ¿cómo vas a encontrar el camino a casa? Y aún si lo pudieras encontrar, que no lo vas a encontrar, pero si lo encontraras, ¿quién te va a dejar entrar? Si solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Cristo. Hechos, capítulo 1, verso 9. Hechos 1, 9. Después de decir esto,
He was taken up, and a Está cloud hablando de received Jesús. him out of their sight. Y mientras ellos le veían, Él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. And calls us. It's time to come home. It's time to come De home. esa misma We're gonna get manera, married. el Señor nos va a hablar. Es tiempo de que Forever with vengan. him. Es tiempo de la boda. Verse 10, and while they Verso looked 10. steadfastly Y como toward ellos heaven as he estaban went up, fijando la vista en behold, el two cielo men, mientras Él se iba, he aquí dos angels, hombres stood by them que in eran white ángeles en apparel, realidad, who also vestidos de said, blanco, se "Men of presentaron junto a Galilee, ellos y les why dijeron, do you stand varones gazing up galileos, into heaven? ¿por qué están mirando al This same cielo? Jesus who was Este taken mismo up Jesús from que you fue tomado into de entre heaven ustedes will arriba al so cielo come vendrá in de la like misma manner manera as you saw como him le go han into heaven." visto ir al cielo. He's coming again. Él va a venir otra vez. That is his promise. Y esa es That is su the assurance of promesa these y esa es la angels. Again, seguridad the ascension of Christ, que there nos were dan estos ángeles. Estos ángeles estaban ahí. Este par de ángeles se quedaron allí para platicar con los discípulos, para escoltar a Jesucristo a la casa del Padre. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Este es otro pasaje que nos habla acerca del mismo evento. Y me he referido ya a este pasaje antes, que dice, verso 51, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, o no todos moriremos, pues, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. El cuerpo que está en la tumba ya está corrompido, está en descomposición, pero el nuevo cuerpo va a ser incorruptible, nunca se va a hacer viejo, nunca se va a descomponer, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Estos cuerpos incorruptibles nunca morirán. Verso 54. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Tesalonicenses 4, 18. Aquí hay un evento glorioso que va a suceder para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El propósito de estos versos es que nosotros nos reconfortemos en nuestro corazón oyendo estas palabras y animemos a aquellos que están dolidos por la muerte de un ser querido. Esos cristianos que murieron, a pesar de que sus cuerpos están allí en la tumba, sus espíritus y sus almas ya están con Cristo. Y qué reconfortante es saber que un día esos cristianos, esos creyentes en Cristo van a recibir un nuevo cuerpo. Y nosotros también vamos a recibir esos cuerpos y vamos a estar juntos para acompañar al novio a la casa del Padre, donde Él ha preparado un lugar para nosotros. Este es un evento que la Biblia nos dice que nosotros debemos estar listos, porque puede suceder en cualquier momento, y por eso tenemos que estar listos. ¿Estás listo para la venida de Cristo? ¿Para que te lleve? ¿Por qué te recibiría a ti? ¿Porque has puesto
reject tu it. fe en Él o no te recibirá porque no lo has Are you recibido ready tú a for Él. Christ to come and take you away? ¿Estás listo? Have you completed your task that he has ¿Has called completado you to las tareas que Él te ha mandado? here in life? ¿Has cumplido Have you been tu laying up your llamado? treasure in heaven so that when ¿Has he hecho comes, you're tesoros going en to el leave nothing cielo important behind? para que cuando Él venga Sent tú it no all dejes ahead. nada importante aquí en la tierra? Now we will jump back to Bueno, verse 9. vamos ahora a regresar al verso A lot 9. of the questions a lot of people is when's this going to happen? When's this going? Well, that's Porque mucha gente chapter tal vez 5 se addresses pregunta that. cuándo va a So suceder we'll look at that beginning next week. y eso lo vamos a ver la próxima semana. 1 Thessalonians Pero vamos a 5 regresarnos or un 4, poco verse 9. al verso 9. In the context of Christ's El return, contexto del regreso de us, Cristo and para recognizing, nosotros like Paul, it could happen. es, It could happen really soon. Could happen nosotros lo anytime. How debemos should de we pensar live así, so that we are puede ready for ocurrir him when en he cualquier comes? momento, por eso tenemos que estar When listos. people come to terms with the realization Cuando that la their gente life se da on cuenta earth, que could be very short, la vida en la tierra puede ser muy corta, either because the doctors told them tal vez porque un doctor te dijo their que life expectancy because of some tu disease expectativa de vida por is alguna only a enfermedad matter of weeks or months, solo va a ser algunas or semanas because o you're algunos meses, looking in the mirror and o you porque te recognize, ves en el espejo y reconoces que I don't have a lot of time ya no te queda mucho tiempo. at the best of best prospects. Sometimes that's the case A that veces people are facing. ese es el caso Or en las you look at the personas, o scriptures tal and vez you look at what's happening in the world and you say, lees Lord, las escrituras y ves lo que all está the signs are sucediendo indicating that en you're el coming mundo soon. I don't have y te much das time. cuenta que las There's a few señales common están responses cumpliendo when y que ya no people queda mucho come tiempo. to the realization that my Es time is cuando short. I don't nos have damos much time cuenta left. que ya no tenemos One mucho response may tiempo. be to try and suck as much pleasure as you can Y out una de of las the things of respuestas this es, life while it is bueno, here, while si ya you no are queda here. mucho tiempo, yo And voy the a motto of those aprovechar people is, "Let's eat, lo drink, más and be que se merry, for pueda. tomorrow we may Y die." como dice la Biblia, This is all si there eso is es to life, todo let's make the most en of lo que it. tú crees, pues Because entonces it's come y soon bebe gonna porque be mañana te over. vas a morir. Forget ministry. Forget Olvídate del contributing to society. ministerio, Forget olvídate caring de about contribuir a la others. sociedad, They're olvídate de selfishly cuidar a driven to otros, cram porque as many si no hay bucket list nada más allá experiences después as de they la can muerte, into the few entonces tú days they tendrías have que ser left. lo más egoísta posible And that para is the response of experimentar todo lo que puedas en esta vida Another antes de que se response te may be acabe. to become filled with discouragement and Otra hopelessness respuesta and podría despair ser and to wallow in desanimarte, self-pity and to just check out of desesperarte life and drop out of everything. y hundirte Stop en la looking after autoconmiseración themselves, stop taking care of y their dejar de appearance, hacer stop taking care of todo the lo que house, debes quit all hacer. ministries they may have had, Deja de cuidar and de let ti relationships mismo, go, deja de they just cuidar don't de los care. demás, de tu Quit their apariencia, jobs, renuncia a cualquier ministerio, a Just cualquier check out of relación, porque ¿qué caso tiene la some may vida? just want to quit their job, Algunos resign tal vez their quisieran ministries, renunciar a su other trabajo, renunciar al involvements for different ministerio, reasons. por, I want to spend por as much muchas time as razones, possible porque tal with my vez closest friends dicen, and loved ones. no, pues es que quiero aprovechar mi Everything tiempo else para is estar just family. I just con gotta los que maximize my amo. family time. I'm just gonna maybe just you Y and your tal spouse vez go off to an island somewhere and I'm just gonna spend all my time tú with you solo until I quieres die. irte con tu esposa a una isla desierta y That's a pasar response of some. el tiempo con ella hasta que Others te may have a mueras. great sense of unfulfilled obligation. Otros tal vez podrán tener There's ese so much sentido de that needs que to be done. There's so much undone. hay muchas So much cosas I sin need to hacer, do. hay muchas cosas So que they no quieres reach out dejar to as many as sin terminar possible, y por eso quieres terminar todo lo que puedas antes de trying morir. to get the task done. Maybe reaching out to Tal lost vez friends and lost loved ones with alcanzar the a gospel while aquellos they still have the perdidos con el chance. Evangelio They may even say, antes de que "Forget te any mueras. plans or preparations for the future. Forget about wasting my time working.
Otros tal vez dirán, bueno, pues ya no voy a hacer ninguna preparación para el futuro, ya no voy a ir a la escuela, ya no voy a trabajar, ni nada. Es interesante ver lo que decía Pablo en este momento. Vamos a ver el consejo que les da. Verso 9. Pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda la Macedonia, pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. Ámense los unos a los otros aún más, expresen ese amor aún más, pasen tiempo con su familia, más. Ok, ahí está. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad. No empiecen con que, ay, tengo que hacer esto y aquello. No. Ocúpense en esta vida tranquila. ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida tranquila? O tal vez nuestros horarios están tan llenos que tenemos una vida ocupadísima. Aquí nos dice que nosotros tengamos una vida tranquila. Ocúpense en sus propios asuntos. No se metan en más problemas de los que ya tienen. Ocúpense de lo que a ustedes les interesa, de sus propios asuntos. ¿Qué significa? Significa que yo tengo mis asuntos y tú tienes los tuyos. No me digas cómo hacer mis asuntos porque tú ya tienes bastante con los tuyos. Y trabajen con sus propias manos. No renuncien a sus trabajos, sigan trabajando para que puedan vivir de una forma buena delante de los demás. Trabajen con sus propias manos, como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente con los de afuera, que no tengan necesidad de nada. Es decir, you're taught to love one another, and indeed you do so toward all the brethren who are in Macedonia. Aquí en el verso 10 dice que ellos ya lo estaban haciendo, ellos estaban viviendo en una vida tranquila, ocupándose de sus negocios, siguiendo trabajando, pero también amando a nuestros hermanos. Verso 12, a fin de que se conduzcan honestamente para los de afuera. Vivo para que los no creyentes puedan ver y pueda traer el evangelio a los demás y pueda vivir esta clase de vida tranquila. ¿No creen que esto describe mucho a Jesús? Jesús no estaba deprisa, no vivía de una forma frenética, no. Una vida tranquila, una vida llena, plena, una vida para los perdidos, para la gente. Y así es como Dios quiere que vivamos. Como el Señor viene pronto, por eso es que los apóstoles los animan a seguir viviendo de esta manera. En Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25,
one another in order to stir up love and good works, Dice, not forsaking the no dejemos de assembling of ourselves congregarnos, together, as is the como manner algunos of tienen some, por but costumbre, exhorting one más bien another, and so exhortémonos y much con the mayor more razón cuando as ven you que el see día the se day acerca. approaching. You do this more and more as you see the Considerémonos time los is unos a getting los otros, short. dice el What do we verso do more and 24, more para again? Let us estimularnos consider one al another. amor y a las buenas Body of obras. Christ, let us consider one another Vamos in a order to stir up considerarnos. love and good No works, dejemos de not congregarnos, forsaking the como assembling algunos of tienen por ourselves together. costumbre. Don't reduce, don't No minimize. reduzcan, no As you see the time is getting short, I minimicen got stuff I gotta do. este tiempo que As tenemos you para see the day juntarnos, getting short, the time getting short, don't porque se nos forsake the acaba el assembling tiempo of y ourselves entonces together, que eso no sea as una some are excusa doing, para but exhorting dejar one de another, juntarnos and con los so much hermanos, the more as you see the day approaching. porque debemos As de we estar see juntos signs that our con time mayor could be razón short, cuando vemos that que el is día se when we acerca. are called to increase our love, Ahí increase our eso es good lo que works Dios quiere que toward one nosotros another. hagamos, When you know that considerarnos your los time unos is a, short a los otros. on this earth, ¿Por qué? for Porque whatever nuestro reason, tiempo that is not the time es to cut corto back y cuando on our veamos que nuestro assembling tiempo se together with está the church acercando, family. con That is mayor not the time razón to deberíamos cut back your de interaction with one another. interactuar los unos con los But otros. all the more we are to be gathering together to encourage Teníamos each que other. estar juntos y The church, animarnos los unos a los The otros. family of God Porque is la God's iglesia, la provision for familia de helping us Dios, successfully es una through provisión tough que times. Dios nos ha dado para que Verse nos 9, animemos en 1 tiempos Thessalonians, but difíciles. concerning brotherly love. Eh, Brotherly love is capítulo the Greek 4 de word, Primera de Tesalonicenses Philadelphia, which habla de describes este the amor kind of love that fraternal. close family La members palabra have for each que other. original es It's the love of Filadelfia, siblings for one another, que significa or that they este should have amor for one que another. deben de The love of tener los parents for their hermanos, kids, and the el love uno of por el kids otro, el for their amor de los parents. padres por sus hijos, el Philadelphia amor love, de los brotherly hijos love, and por God's sus word says padres. that is what we Ese are to tipo de cultivate es to one another ese tipo de within the amor church. es del Brotherly que está love. hablando aquí. Este es el amor fraternal. Typically, when people from a pagan Típicamente environment like cuando Thessalonica become Christians, una it puts them persona out de of favor with their natural pagana biological family, who will llegaba often a ser reject them because of their cristiano, new faith. Therefore, it's all the more important that the church lo be rechazaba su the familia new source biológica of porque family and love se for convertía a these believers. Cristo. It is Entonces, significant por that eso era 19 importante times in que 1 ellos encontraran una Thessalonians nueva are familia believers en referred to Cristo, as en brethren, los creyentes. term which can be Por eso es que la Biblia se translated refiere a los brothers hermanos como and sisters. hermanos y hermanas. But the brethren, in this end times focused letter, Y en estos 19 últimos times tiempos, Paul is emphasizing Pablo brethren. está Love the brethren, care enfatizando for the brethren, relate to the esta, brethren. esta In situación the de Bible, cuidarnos, the church took on de the amarnos, de function estar of a junto family. con los hermanos. Christians met in Los- homes for their church Los services, cristianos se which juntaban en reinforced los the reality hogares that the gathering of en aquellos Christians tiempos was porque the era gathering importante, of family porque members. esas reuniones The eran church las family reuniones de was la made up of familia. people of all social Esta classes familia and estaba all compuesta ethnic por backgrounds. personas Both de the free and the diferentes slave trasfondos became brothers and étnicos, sisters culturales, when they came to raciales, Christ. económicos, Greeks, porque cuando Romans, se convertían a Macedonians, Cristo, Jews, barbarians, griegos, all romanos, became macedonios, spiritual judíos, bárbaros, sharing the todos same se convertían Father, and they all en came hijos de un mismo together Padre to y por lo eat tanto and to hermanos, worship in the y same por eso house. comían y When we alababan are en la facing misma casa. perilous or uncertain Cuando times, nosotros when you are facing enfrentamos sickness, tiempos when you are difíciles, facing death, or when you are facing the peligrosos, soon return of enfermedad, Christ, how very important it is to o increase simplemente more estamos and more esperando in building el tiempo de relationships que el with the Señor family Jesucristo of God. venga, es por eso que nosotros deberíamos de estar todavía más juntos con nuestra familia en Cristo, porque nos More amamos and more unos a otros. share life together Deberíamos as de loving compartir family esta members vida who look out for juntos each other, con who estos take hermanos care of each other. que nos aman, cuidarnos los unos a I los strongly otros. believe that God is Yo creo urging fuertemente que us Dios as a church nos está urgiendo como iglesia a que nos juntemos más en los hogares para que nosotros tengamos este sentimiento fuerte de familia. Y yo sé que a veces les cansa esto, pero
Dios es lo que nos está mandando, que nosotros vivamos juntos, nos animemos como familia, tengamos relaciones más cercanas los unos con los otros, en grupos de hogares, y más ahora porque estamos entrando en tiempos muy peligrosos, muy ya acercándonos más a la venida de Cristo, porque esta iglesia, esta familia que Dios nos ha dado, Dios la diseñó así para que nos ayudemos y tengamos éxito y prosperemos en esta época tan difícil. El viernes nos reunimos, por ejemplo, en nuestra casa a celebrar un cumpleaños y era algo muy familiar y fue algo que nos animó y no era uno de mis hijos el que cumplía años, sino que solamente estábamos ahí celebrando. Mi corazón hay esta carga por la congregación, porque he conocido a algunos de ustedes por más de 25 años y veo con mucha tristeza que algunos de ustedes se están desconectando de su familia en Cristo. Hermanos, esta es mi plegaria para esta congregación. Yo les pido, hermanos, que abran sus hogares, inviten a la familia a su casa. Por favor, oremos para que el Señor levante más grupos de hogar. Oren, por favor, para que nosotros estemos juntos y veamos la importancia de estar más íntimamente conectados los unos con los otros. Porque yo les digo, porque he visto otras iglesias desconectarse y morir, y lo veo con tristeza, porque el Señor nos ha provisto de esta familia para ayudarnos a navegar a través de las tormentas. Por eso es importante que nosotros estemos en unión, en unidad. Padre Celestial, oramos. Oramos por nuestra iglesia. Gracias por tu palabra que es una luz a nuestro camino, una lámpara que nos ilumina en tiempos difíciles. Señor, en medio de esta vida donde hay tantas ocupaciones, Señor, el mundo nos impide caminar en obediencia. Señor, tu palabra nos invita a vivir una vida tranquila, una vida calmada, para que nosotros podamos enfocarnos a alimentar nuestra fe y nuestra relación con la familia y nuestro ministerio a los perdidos. Señor, te pido que haya este tipo de balance en nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a nutrir esta relación contigo, a nutrir nuestra relación entre nuestros hermanos. Y, Señor, que pongas en nuestro corazón, en los miembros de esta congregación, el deseo de abrir sus hogares para que se reúnan regularmente en las casas. Y te pido, Señor, que levantes hombres piadosos que dirijan de una forma que te glorifique, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a ministrar al mundo perdido alrededor de nosotros. Tal vez hay alguien que viva ahí solamente al lado de nosotros y que te necesita, Señor.
Yo te pido que podamos ser fieles al proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Señor, que nosotros seamos fieles al proclamar a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, Señor, que seamos fieles, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta esperanza que tenemos, esta confianza en que tú regresarás pronto. Ven, sí, ven pronto, Señor Jesús, y que nos encuentres fieles cuando regreses. En el nombre de Jesús, amén.